Para entender el final, para comprender por qué la sangre de un hombre puede llegar a manchar las piedras de la historia con más fuerza que la de un imperio entero, primero debemos desmembrar la mentira. Debemos tomar esa imagen de los libros escolares que nos presenta la caída del Tahuantinsuyo como un colapso repentino, una rendición mansa ante el acero y la pólvora, y debemos pisotearla hasta que no quede nada. Porque la verdadera historia de la conquista no terminó en Cajamarca con la captura de Atahualpa. La verdadera historia, la más oscura, la más visceral y la que las crónicas españolas intentaron mitigar por pura vergüenza, comenzó cuando el sol se ocultó y los Andes decidieron que si iban a morir, arrastrarían a sus verdugos al abismo con ellos. Estamos en el año 1536 y el Cusco, el ombligo del mundo, ya no exhala el aroma del maíz sagrado y el incienso de Mulli. Ahora huele a viruela, a orina de caballo y al metal oxidado de las armaduras, de unos hombres que se decían dioses, pero que sangraban como cerdos. En este Cusco ocupado, la nobleza inca camina entre las sombras de sus propios templos, viendo cómo los muros de oro son arrancados con cinceles de hierro para pagar las deudas de juego de unos soldados analfabetos que no saben distinguir la belleza de la codicia. Pero en medio de esta humillación, en el corazón de un joven que la historia llamó el Inca Títere, está naciendo un monstruo. Manco Inca no era más que un niño cuando los extranjeros llegaron, un príncipe puesto en el trono por Francisco Pizarro para ser la cara amable del saqueo. Lo trataron como a un perro. Los hermanos Pizarro, Gonzalo y Hernando, hombres cuya crueldad solo era superada por su estupidez estratégica, se encargaron de que cada día de Manco fuera un calvario de burlas. Le escupían en el rostro durante los banquetes, le robaban sus esposas sagradas frente a sus ojos y lo encadenaban en mazmorras húmedas donde las ratas tenían más dignidad que el heredero de Huayna Cápac. Pero el dolor, cuando se mastica durante mucho tiempo, se convierte en una certeza fría. Manco Inca aprendió el idioma de sus enemigos, no para entenderlos, sino para encontrar el lugar exacto donde hundir el cuchillo. Aprendió que el acero se quiebra, que la pólvora se humedece, y que el mayor miedo de un español no era la muerte, sino perder el oro que creían suyo. La transformación de Manco Inca es el primer acto de esta tragedia sangrienta. Mientras los españoles celebraban su supuesta victoria definitiva, el joven Inca movía los hilos de una red de mensajeros que recorría los cuatro suyos. Bajo el amparo de la noche, en cuevas que los caballos no podían alcanzar, los generales del imperio, los veteranos de las guerras civiles que aún recordaban cómo se sentía el peso de una macana en el cráneo de un enemigo, comenzaron a afilar el bronce. No estaban planeando una revuelta, estaban planeando un exterminio. El engaño final de Manco fue tan brillante como amargo. Convenció a sus captores de que conocía la ubicación de una estatua de oro macizo de su padre, escondida en el valle de Yucay. La codicia, ese motor implacable de la conquista, cegó a Hernando Pizarro. Permitió que el Inca saliera de la ciudad con una escolta mínima. Fue el error más costoso de la corona española en el Nuevo Mundo. En el momento en que Manco cruzó el umbral del Cusco, el velo de la obediencia se desgarró. Al llegar al Valle Sagrado, no lo esperaban estatuas de oro, sino una marea de bronce y plumas. Miles de guerreros, ocultos tras las crestas de las montañas, se pusieron de pie en un silencio que helaba la sangre. Manco Inca, despojándose de las vestiduras españolas y vistiéndose con el uncu de guerra, alzó su vara de mando y pronunció las palabras que darían inicio a la venganza. Yo os pido que si tanto queréis mi libertad y la de vuestro pueblo, que todos muramos o matemos a estos barbudos. El aire de los Andes se llenó entonces con un rugido que no se había escuchado en décadas. La paz de la mentira había terminado. La verdadera guerra por el alma de las Américas acababa de comenzar. La segunda parte de este descenso a los infiernos nos lleva a las murallas del Cusco, pero no la ciudad resplandeciente que fue, sino la ratonera en la que se convirtió. Para mayo de 1536, los españoles que se quedaron en la capital inca comenzaron a sentir una presión atmosférica que no venía del clima,
sino de la presencia invisible de miles de ojos observándolos desde las colinas. El asedio del Cusco no fue una batalla de un día, fue un proceso de asfixia psicológica que duró meses y que redujo a los hombres de acero a espectros hambrientos. Imaginen la escena. Una noche, el horizonte que rodea la ciudad comenzó a encenderse. No eran estrellas, eran fogatas, cientos de miles de fogatas que formaban un anillo de fuego absoluto alrededor del valle. Los cronistas de la época hablan de una cifra que parece sacada de una pesadilla. 200.000 guerreros incas habían descendido de las montañas. El sonido de sus caracoles de guerra, los pututos, resonaba en las paredes de piedra de la ciudad como el lamento de un dios herido, un sonido monótono, constante, diseñado para impedir el sueño y alimentar la paranoia. Dentro de la ciudad, los 190 españoles y sus aliados indígenas sabían que estaban condenados. No había escapatoria. El camino a Lima estaba cortado, los suministros de comida se agotaban y el agua comenzaba a saber a podredumbre. Manco Inca, demostrando un genio militar que los españoles no creían posible en un indio, ordenó una táctica de tierra quemada. Sus guerreros lanzaron miles de flechas ardientes con puntas de estopa sobre los techos de paja del Cusco. La ciudad que el sol adoraba se convirtió en una pira funeraria. El humo era tan denso que los españoles no podían verse las manos, y en medio de esa neblina gris y asfixiante, los incas atacaban. No lo hacían en cargas abiertas donde la caballería española pudiera destrozarlos. Atacaban desde los techos, desde los callejones, usando las boleadoras para enredar las patas de los caballos y derribar a los jinetes al barro, donde la ventaja del acero desaparecía frente a la masa de una piedra contra el cráneo. La psicología del combate cambió. El caballo, ese monstruo que los nativos temían como a un demonio, empezó a ser visto como lo que era, carne y hueso que podía ser desjarretado. Los incas cavaron hoyos profundos en las calles principales, camuflados con ramas, para que los corceles españoles se rompieran las patas al galopar. La ciudad se volvió un laberinto mortal. Los españoles, liderados por los hermanos Pizarro, se refugiaron en dos grandes edificios en la plaza principal, el Jatún Cancha y el Cuyuzmanco. Estaban rodeados por un mar de enemigos que les gritaban promesas de una muerte lenta. Los guerreros incas, en un despliegue de guerra psicológica brutal, lanzaban por encima de las murallas las cabezas de los mensajeros españoles que intentaban llegar a Lima, para que sus compañeros vieran los rostros desfigurados de quienes eran su única esperanza. El hambre comenzó a hacer estragos. Comían cuero de los escudos, ratas y raíces, pero lo peor no era el hambre, era el agotamiento. Manco Inca rotaba a sus tropas. Mientras unos dormían, otros gritaban y atacaban falsamente, manteniendo a los españoles en un estado de alerta perpetuo que les destrozaba los nervios. Hernando Pizarro, dándose cuenta de que si no tomaban una posición estratégica, serían devorados por la masa humana, fijó su vista en la fortaleza que dominaba la ciudad, Sacsayhuamán. Aquella mole de piedra que parecía un dragón dormido sobre el cerro era el pulmón del asedio. Si los españoles lograban capturarla, tendrían un respiro. Si los incas la mantenían, el Cusco sería su tumba. Pero Sacsayhuamán no estaba desprotegida. En lo alto de sus torres, entre las sombras de las almenas de piedra, se encontraba una élite de guerreros que no conocían el miedo. Y a la cabeza de todos ellos, un hombre cuyo nombre real se ha perdido en el tiempo, pero cuya leyenda lo bautizó como Cahuide. Un gigante entre los hombres que sostenía una macana de bronce y que miraba hacia abajo, hacia los barbudos que trepaban por la colina, con un desprecio que solo tienen aquellos que ya han decidido que el mundo no merece su presencia. El aire en el Cusco se volvió estático. El suelo estaba saturado de sangre y ceniza. El río Guatanay corría negro por el hollín de los incendios. Los españoles prepararon sus últimas fuerzas para una carga suicida hacia la fortaleza, sabiendo que cada paso cuesta arriba sería pagado con la vida de un compañero. No era una batalla por el oro,
Era una batalla por el derecho a respirar un día más. Y mientras el sol se alzaba débilmente tras el humo de la ciudad quemada, la figura de Cawide se recortó contra el cielo, una silueta de piedra y odio que esperaba el impacto final. El asedio había llegado a su punto de ebullición. El Valle del Cusco estaba a punto de presenciar cómo la desesperación de los conquistadores chocaba contra la furia de los conquistados, en un choque de voluntades que cambiaría el mapa del mundo para siempre. Aquí no habría diplomacia, no habría rescates de oro. Solo quedaría el sonido del metal partiendo el hueso y el silencio de los muertos que empezaban a cubrir las laderas de la montaña sagrada. El imperio no estaba cayendo, estaba luchando por su derecho a morir de pie. Para comprender la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir en las alturas del Cusco, hay que despojarse de la visión moderna de las ruinas arqueológicas y visualizar a Sacsayhuamán como lo que era en 1536, una pesadilla arquitectónica diseñada para el exterminio de cualquier invasor. No era una simple construcción defensiva, era una montaña domesticada por el ingenio de miles de arquitectos que habían ensamblado bloques de granito de cientos de toneladas con una precisión que desafiaba la lógica de la época. Sus murallas zigzagueantes no eran un adorno estético, eran trampas de flanqueo donde cada rincón permitía a los defensores masacrar a los atacantes desde múltiples ángulos, convirtiendo cualquier intento de escalada en una carnicería predecible. La fortaleza coronaba la ciudad como una corona de espinas de piedra, y en ese momento el aire que la rodeaba estaba cargado de un olor que los españoles ya conocían demasiado bien, el olor de la pólvora húmeda mezclada con el sudor del miedo. Hernando Pizarro, atrapado en el centro de un Cusco en llamas, sabía que Sacsayhuamán era la yugular del imperio. Si no cortaban esa vía, los suministros y los guerreros seguirían fluyendo desde las alturas hasta que el último español fuera convertido en un trofeo desollado. La misión de capturar el coloso de piedra le fue encomendada a su hermano, Juan Pizarro, un hombre que cargaba con la arrogancia de su apellido y el peso de una armadura que empezaba a sentirse como una armadura de plomo. La carga española hacia la fortaleza fue un acto de desesperación pura. Imaginen a 50 jinetes y unos cuantos cientos de aliados indígenas intentando trepar por las laderas empinadas bajo una lluvia constante de piedras del tamaño de cabezas humanas, lanzadas con una potencia balística por las ondas de los guerreros incas. El sonido del metal de los cascos, siendo abollado por las piedras, era el ritmo de esa marcha suicida. Juan Pizarro, en un gesto de negligencia que le costaría la vida, no se puso la celada del casco porque una herida en la mandíbula le impedía ajustarla. Fue su sentencia de muerte. Mientras cabalgaba hacia la primera línea de murallas, una piedra lanzada desde lo alto le destrozó el cráneo, dejando al mando de la expedición en un caos absoluto. Pero el impulso de la supervivencia es más fuerte que el luto. Los españoles, sabiendo que retroceder significaba morir en la plaza inferior, continuaron el asalto. Usaron escalas de madera que se rompían bajo el peso de la armadura, treparon sobre los cadáveres de sus propios caballos y llegaron a los baluartes superiores. Allí la guerra cambió de fase. Ya no era un asedio a larga distancia, era un combate de aliento contra aliento, de acero contra bronce, en los pasillos estrechos y laberínticos de la fortaleza. El granito, empapado por la lluvia y la sangre, se volvió una superficie resbaladiza donde cada paso en falso significaba caer al vacío o terminar empalado por una lanza de chonta. Los españoles descubrieron entonces que los incas no estaban dispuestos a ceder ni un milímetro de su tierra sagrada. La resistencia era fanática, casi mística. Cada torre de Sacsayhuamán, especialmente la gran torre de Muyucmarca, se convirtió en una fortaleza independiente, donde los defensores luchaban hasta el último hombre, usando sus propias manos cuando las armas se quebraban. El cielo sobre el Cusco se tiñó de un rojo sucio, reflejando los incendios de la ciudad y la sangre que empezaba a correr por los canales de drenaje de la fortaleza, convirtiendo las fuentes sagradas en pozos de podredumbre.
Fue en medio de este caos de metal y gritos donde emergió una figura que los españoles nunca olvidarían, un hombre que se convertiría en el símbolo final de la resistencia andina. Su nombre real era Titu Cusi Hualpa, un noble de la estirpe de los Orejones, pero la historia, impresionada por su ferocidad, lo recordaría como Cahuide. No era un soldado común. Su estética era la de un semidios de la guerra que había decidido que el destino del mundo se decidiría en lo alto de la torre de Muyucmarca. Imaginen a un hombre de complexión atlética, con la piel curtida por el sol de las tierras altas y marcada por las cicatrices de 1000 batallas previas. Sus orejas, extendidas por los pesados discos de oro que marcaban su rango, pendían como un recordatorio de que él era la élite, el guardián de la sangre del sol. Pero lo que realmente aterraba a los españoles no era su rango, sino su equipo. Cahuide no solo portaba la macana de piedra estrellada y el escudo de madera de sus ancestros. En un acto de pragmatismo brutal y blasfemia militar, portaba armas capturadas a los invasores. En una mano sostenía una espada de acero toledano, roja hasta la empuñadura por la sangre de sus antiguos dueños, y en la otra una adarga de cuero español. Era la evolución del guerrero inca, un hombre que había aprendido de sus enemigos solo para perfeccionar el arte de matarlos. Su presencia en lo alto de la torre era magnética. Mientras los defensores incas comenzaban a flaquear ante el empuje de los españoles que habían logrado romper las primeras defensas, Cahuide se movía entre ellos como un rayo de obsidiana. No daba órdenes desde la retaguardia. Él era la vanguardia. Con su espada de acero, un arma que los nativos consideraban mágica, cercenaba miembros y partía cascos de hierro con una precisión quirúrgica. Las crónicas de los propios españoles, escritas por hombres que odiaban su causa, pero no podían evitar admirar su valor, cuentan que Cahuide recorría los adarves de la torre con una energía que no parecía humana. Si veía a un compañero dudar, lo arengaba con gritos que superaban el estruendo de la batalla. Si veía a un traidor indígena intentar escalar para ayudar a los barbudos, lo aplastaba con bloques de piedra que lanzaba con una fuerza prodigiosa. El impacto psicológico de su presencia era devastador. Para los incas, él era la prueba de que el sol aún no los había abandonado. Para los españoles, él era el demonio de la torre, una figura que parecía inmune a las balas de los arcabuces y a las estocadas de las picas. La torre de Muyucmarca se convirtió en su dominio absoluto. Los españoles lanzaron oleada tras oleada de ataques, intentando tomar la posición elevada. Subían por las escaleras caracol, solo para encontrarse con la figura de Cahuide bloqueando el paso, un muro de carne y odio que no retrocedía. En un momento de la lucha, el propio Hernando Pizarro, asombrado por el valor del guerrero, dio órdenes estrictas de capturarlo con vida. Quería poseer a ese hombre, quería quebrarlo y mostrarlo como un trofeo de la superioridad española. Pero Cahuide ya no pertenecía al mundo de los hombres vivos. Había cruzado el umbral hacia la inmortalidad en el momento en que decidió que Sacsayhuamán sería su pira funeraria. Cada herida que recibía, cada flechazo que se hundía en su carne, parecía darle más fuerza. Su sangre, mezclándose con el polvo de granito de la fortaleza, creaba una costra que lo hacía parecer una estatua de arcilla roja cobrando vida. El combate en las torres fue una danza macabra de resistencia. Cahuide utilizaba el espacio reducido a su favor, empujando a los españoles al vacío, usando sus pesadas armaduras como un lastre que los llevaba a la muerte. El sol comenzó a descender, iluminando por última vez la silueta del guerrero que prefería la muerte antes que la rendición. El asedio de Sacsayhuamán estaba llegando a su clímax, y el nombre de Cahuide empezaba a susurrarse entre las filas enemigas no con burla, sino con un miedo reverencial. La venganza del imperio ya no se trataba de recuperar el Cusco, se trataba de demostrar que el espíritu de los Andes no podía ser encadenado, y Cahuide era el encargado de firmar esa declaración con la punta de su espada y el último aliento de sus pulmones. La quinta parte de este descenso hacia el olvido y la gloria nos sitúa en un escenario donde la humanidad ha sido erradicada para dar paso a la pura mecánica de la muerte.
Las murallas de Sacsayhuamán, que alguna vez fueron el orgullo de la ingeniería solar, se habían transformado en un matadero vertical. Ya no había tácticas elegantes ni maniobras de flanqueo. Lo que quedaba era una guerra de desgaste, donde el combustible era la carne humana. Los pasillos de granito diseñados para la eternidad estaban ahora tapizados por una capa viscosa de barro, ceniza y restos biológicos que hacían casi imposible mantener el equilibrio. Los españoles, empujados por el hambre y la certeza de que el Cusco sería su fosa común si no tomaban las torres, lanzaron un asalto final que las crónicas describen como un acto de locura colectiva. Los soldados europeos, muchos de ellos veteranos de las guerras de Italia, hombres que habían visto lo peor de la condición humana, confesaron años después que nunca sintieron un terror tan absoluto como el que emanaba de los guerreros incas en esas horas finales. No era solo que lucharan bien, es que luchaban con la alegría de quien sabe que su muerte será un mensaje para las generaciones futuras. Los cuerpos de los caídos, tanto españoles como yanaconas y orejones, empezaron a amontonarse en la base de los baluartes, de tal manera que los nuevos atacantes los usaban como rampas macabras para escalar hacia los niveles superiores. El olor en la fortaleza era una mezcla nauseabunda de carne quemada por las flechas incendiarias y el hedor metálico de la sangre fresca que brotaba de miles de heridas abiertas. En este caos, la figura de Cawide se convirtió en una constante aterradora. Ya no era un hombre defendiendo una posición, era un sistema de defensa autónomo. Se cuenta que sus brazos, ya entumecidos por el esfuerzo de blandir la maza y la espada durante días, parecían moverse por una voluntad ajena a su cuerpo. Sus ojos, hundidos por el cansancio pero encendidos por un fuego fanático, buscaban constantemente el rostro de los líderes españoles. Cada vez que una escala tocaba el borde de la muralla, Cawide aparecía como una sombra vengadora para derribarla al vacío, riendo con un sonido seco y gutural que no parecía provenir de garganta humana. Los españoles intentaron usar sus arcabuces, pero la lluvia y el humo hacían que la pólvora fallara constantemente. El combate volvió a su esencia más primitiva: piedra, madera y voluntad. Los aliados indígenas de los españoles, los yanaconas, quienes habían traicionado a su propio linaje por promesas de libertad que nunca llegarían, eran los que más temían a Cawide. Para ellos, el guerrero de la torre no era un hombre, sino una huaca viviente, un espíritu de la tierra que se había materializado para castigar su traición. El aire se llenó de los gritos de agonía, de quienes caían desde los 50 metros de altura de las torres, impactando contra las piedras sagradas con un sonido sordo que marcaba los segundos de esa jornada interminable. La carnicería era tal que el suelo de la fortaleza dejó de ser visible, reemplazado por un manto rojo y gris. Los defensores incas, viendo que su líder no retrocedía, decidieron que el honor de morir junto a él era superior a la ignominia de la supervivencia bajo el yugo extranjero. Sacsayhuamán ya no era una fortaleza, era un altar de sacrificio masivo donde el imperio estaba entregando su última gran ofrenda de sangre al sol que se ocultaba tras las nubes de tormenta. La sexta y última parte de esta epopeya sangrienta nos conduce al momento exacto en que la historia se convierte en mito, el instante donde el tiempo se detiene para que un hombre pueda dar el salto hacia la eternidad. El asalto español finalmente había logrado romper la resistencia en los niveles inferiores, y las dos primeras torres habían caído tras una lucha habitación por habitación que no dejó supervivientes. Solo quedaba Muyucmarca, la torre circular, el corazón místico de la fortaleza, se alzaba como el último reducto de la soberanía inca. En su cima, rodeado por los cadáveres de sus últimos compañeros, estaba Cawide. Su imagen en este punto era la de un espectro de la guerra. Tenía el cuerpo cosido a flechazos. Los cronistas españoles dicen que parecía un erizo por la cantidad de dardos que sobresalían de su carne, y aún así se mantenía en pie. Su escudo estaba destrozado, su espada mellada de tanto chocar contra las armaduras de hierro, pero su espíritu permanecía intacto, como si el dolor fuera un combustible que solo lo hacía más peligroso. Hernando Pizarro
Llegando a la base de la torre, ordenó un alto al fuego. Estaba hipnotizado por la visión de ese hombre. En un gesto de respeto caballeresco, algo rarísimo en la carnicería de la conquista, Pizarro le gritó en su lengua que se rindiera. Le prometió la vida, le prometió honores, le aseguró que un guerrero de su talla merecía servir al emperador Carlos V. Los soldados españoles, jadeantes y cubiertos de suciedad, bajaron sus ballestas por un momento, esperando la respuesta del gigante herido. Cahüide miró hacia abajo. Vio el Cusco ardiendo, vio a sus enemigos pisoteando las piedras sagradas y vio el futuro de servidumbre que le esperaba si aceptaba la oferta. No hubo duda en sus ojos. En lugar de responder con palabras, Cahüide tomó un puñado de tierra del suelo, se la metió en la boca y la tragó. Un gesto ritual de comunión final con la tierra que estaba a punto de abandonar. Luego, con una calma que heló la sangre de los conquistadores, caminó hacia el borde del precipicio de la torre. No gritó, no insultó. Simplemente se envolvió en su manto, ocultando su rostro de la vista de sus enemigos para que nadie pudiera ver su último gesto de agonía. Con un impulso que parecía desafiar la gravedad de sus heridas, se lanzó al vacío. El silencio que siguió a su salto fue más ensordecedor que todo el ruido de la batalla previa. Su cuerpo se estrelló contra las rocas de la base, rompiéndose en 1000 pedazos sobre el suelo que había jurado defender. Al verlo caer, los soldados españoles no celebraron. Hubo un silencio de tumba en Sacsayhuamán. Sabían que habían ganado la fortaleza, pero que habían perdido algo mucho más importante, la capacidad de decir que habían derrotado a ese hombre. Cahüide no murió como un vencido, murió como un soberano que decidía el momento y la forma de su final. Su suicidio heroico fue el golpe de gracia para la moral española de aquel día. Aunque el Cusco permaneció bajo control europeo, la muerte de Cahüide encendió una mecha de resistencia que se trasladaría a las montañas de Vilcabamba, donde Manco Inca y sus sucesores mantendrían vivo el Estado Inca por casi 40 años más. El mensaje de Cahüide fue claro: podréis tomar nuestras tierras, podréis fundir nuestro oro y podréis destruir nuestros templos, pero nunca poseeréis nuestra voluntad. La caída de Sacsayhuamán marcó el fin de una era, pero el salto de Cahüide aseguró que la historia de los incas no fuera una crónica de sumisión, sino una leyenda de orgullo inquebrantable. Hoy, cuando el viento sopla fuerte entre las piedras ciclópeas del Cusco, los que conocen la historia dicen que aún se puede escuchar el roce de un manto contra el granito y el eco de un hombre que decidió que era mejor ser polvo en libertad que un rey en cadenas. Así murió el guerrero que prefirió la muerte antes que la rendición, recordándonos que en los momentos más oscuros de la historia, la dignidad es la única luz que no puede ser extinguida ni por el acero más afilado, ni por el tiempo más inclemente. El imperio inca caía, pero su sombra, alargada por el sacrificio de hombres como Cahüide, seguiría proyectándose sobre los Andes para siempre, como una advertencia silenciosa de que la tierra tiene memoria y que la sangre de los valientes nunca se seca del todo bajo el sol de la mañana.